Señoras y señores, soy con nosotros de la mesa. José Villamón Zapata, fundador y director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura, rinde homenaje póstumo de cuerpo presente al maestro José Villamón Zapata, fundador y director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Iniciamos esta ceremonia al dar lectura de la vida y obra del maestro José Villamón Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Egresado del Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, Rusia, fue un destacado alumno de los directores sinfónicos tales como Tatiana Ivanovna, Víctor Feletov y Mikhail Kukushkin, obteniendo el grado de maestro en dirección musical. A su regreso a México en 1995, inicia una intensa labor como formador, director de coros, orquesta y organizador de conciertos. En 1997 asume la dirección de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Julián Carrillo, que dio pauta a la creación de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Siendo así, en el año 2000 fundó la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, de la que fue su primer director general, posicionando a la orquesta en el plano no solo estatal, sino nacional e internacional, como una de las mejores agrupaciones orquestales sinfónicas mexicanas, bajo su dirección. La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí fue invitada a participar en los festivales internacionales de la Asociación Mundial de Toscani
en Italia y en el Festival Musical en el país de Francia. En agosto del 2005, bajo su dirección, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí fue la primera de América Latina que ejecutó conciertos en la Musikverein de Viena. Asimismo, dirigió el coro de la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí, por ser el primer coro mexicano a ejecutar conciertos en la sala de la Orquesta Filarmónica de Berlín con la Orquesta Schönberg. Dirigió las orquestas del Hermitage de San Petersburgo, Rusia, de cámara de la Universidad de las Artes de Kazajistán en Astana, Filarmónica de Bacău en Rumania, Sinfónica Lamont de Denver, Colorado, en Estados Unidos de América, Orquesta Sinfónica de Gaia en Portugal y Orquesta Sinfónica de Berlín y las principales orquestas de México. El maestro José Miramontes Zapata deja un legado importante en la comunidad artística y cultural de nuestro estado y nuestro país. Descanse en paz. A continuación, señoras y señores, hace uso de la palabra el ingeniero Juan Carlos Miramontes Zapata, hermano de nuestro amigo, el maestro José Miramontes. Buenas tardes a todos. A nombre de la familia Miramontes Zapata, externo nuestro agradecimiento a las autoridades que nos acompañan y al respetable público por su presencia en este evento, que tiene como objetivo primordial rendir homenaje a nuestro estimado José, un ser humano ejemplar con el cual compartimos grandes experiencias. Solo retomaré algunos episodios para no prolongar el evento. Durante su infancia, que transcurrió entre juegos, tareas escolares y clases de piano, José realizó sus estudios básicos de primaria en el Colegio Motolinía. Desde niño presentó una gran capacidad intelectual, mostrando excelentes calificaciones y obteniendo las medallas que se otorgaban a los alumnos sobresalientes. Posteriormente, realizó sus estudios de secundaria en la Escuela Secundaria Federal Jaime Torres Bodet. Sus primeras clases de piano las llevó a cabo con la maestra Cristina Zárate Gobea, que era la instructora de la mayoría de los hermanos que estudiábamos piano, y posteriormente con el presbítero Nicolás Díaz. A los 17 años se traslada a la Ciudad de México e ingresa a la Escuela Estatal de Música. Durante esta etapa solía visitar San Luis Potosí y compartía con su familia el escuchar grandes obras, como las danzas húngaras de Brahms, los cuadros de una exposición de Modest Musorgsky y la ópera 1812 de Tchaikovsky, la obertura 1812, Por lo regular, esta actividad se realizaba en las madrugadas y nos despertaba, pero nos causaba un gran entusiasmo porque nos iba también adentrando en el mundo de la música que incluía la interpretación coral. José, además de ser un apasionado de la música, siempre mostró habilidades para abordar problemas sociales y capacidad analítica con una visión holística y creativa. En 1995 obtiene el grado de dirección musical en el Conservatorio de Nombre Conocido
y a su regreso inicia una intensa labor como formador, director de coro, orquesta y organizador de conciertos. Lo anterior formó parte de un proyecto que él presentó ante el gobierno estatal durante la gestión del licenciado Fernando Silva Nieto. El proyecto original consideraba dentro de sus objetivos dar a conocer la música en los lugares más recónditos del estado, donde quizá nunca se había escuchado música de este tipo o de esta variedad. Él estaba consciente que era necesario traer capital humano de otro país, pero con el esfuerzo, trabajo y dedicación y liderazgo que lo caracterizaban y el trabajo de equipo que siempre lo tuvo muy claro, se contribuyó a la construcción de la mencionada orquesta. Al iniciar la orquesta, José estaba consciente que no solo era llegar a la construcción de la misma, sino mantenerla, sostenerla y alimentarla como cualquier proceso, exigiéndose a sí mismo día con día su nivel de preparación también y a los demás. Siempre quedó muy claro en él que antes de exigir a los demás, se exigía el triple o el cuádruple a sí mismo. En el 2017, nuestro hermano José sufre un infarto que llegó hasta el choque cardiogénico. Las esperanzas de vida que nos daban los eruditos eran del 10 al 20%. Aparentemente, el riesgo de morir era muy alto. Sin imaginar que lograría abatir esa prueba tan grande de salud y todavía nos deleitaría con casi 8 años más de trabajo musical. En lo personal, me di a la tarea de indagar el periodo de vida de media de pacientes similares al caso de mi hermano. Y ellos mencionaban en sus artículos que el promedio de vida era posterior al infarto o choque cardiogénico 2.5 años, a lo mucho 3 años de vida, más él logró 8. En 2023, posterior a su visita y a su invitación para dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín, él sufre un evento embolia. Trabajó arduamente como nunca para recuperar sus movimientos. Solo los amigos y aquella gente que más se acercó a él supo el trabajo tan arduo que vivió para salir adelante. Les voy a compartir algo que él me dijo la primera ocasión que salió del hospital del choque cardiogénico. Me dice: Mónica, a como él podía hablar, necesito retomar la orquesta en un papel con sus limitaciones y apenas si se entendía. Le contesté: ¿y vas a poder, José? Su respuesta fue muy clara. El más importante de los directores de orquesta y el más reconocido tiene más limitantes que yo. Es parapléjico, no podré yo. Ese tipo de enseñanza nos ponía en nuestro lugar en su momento. Antes de dirigir su última obra, estaba notablemente afectado de salud, mas sin embargo, nunca claudicó. Mantuvo firme, de la manera acostumbrada, su trabajo. Les voy a compartir una anécdota entre muchas que vivimos con mi hermano. Su primer smoking, él lo elaboró. Y él también se propuso a realizar su primera batuta. Él quería que tuviera cierto peso para su mano y ciertas condiciones, y lo logró. Para no redundar en tantas palabras, solo me queda dar mi eterno agradecimiento a través de mi familia, de que no cabe duda que José hizo grandes contribuciones, no solo en el ámbito musical y la enseñanza. Yo creo que la trascendencia fue más social.
Condució a jóvenes, a adultos, a amar la música, cumpliendo con ello cabalmente la expectativa original de la orquesta. Pero lo más importante, además del impulso que logró a través de otras personas, es que como ser humano era una persona difícil de describir. Su carácter siempre estuvo duro, rudo, pero detrás de él había un ser humano increíble. Contribuyó no solo a la esfera humanística, también considera que su mayor aportación fue en la naturaleza social, dejando un legado importante para las generaciones futuras y actuales. Que descanse en paz nuestro amado José, lo extrañaremos. Acto seguido, interviene Froilán Padrón Zárate, responsable de la coordinación y enlace de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Buenas tardes, gracias a todos por acompañar al maestro a este su homenaje. José Miramontes Zapata. San Luis Potosí lo vio nacer el 2 de mayo de 1959 y este sábado nos tocó sentir su partida. Y el día de hoy rendimos homenaje a él. Yo también quiero platicarles un poco de los logros del maestro, pero solo aquellos que enaltecían a esos títulos y lo hacían sentir más orgulloso. Hace algunos días el maestro tenía que entregar, actualizar una documentación y entre todos sus documentos salió su título profesional. Con una gran sonrisa nos presumió y nos tradujo del ruso su título. Después nos dijo, es un diploma rojo, no se lo dan a cualquiera. Este título que le costó años de trabajo, nos platicaba cuando llegó a Rusia, y perdón por la palabra, dijo, yo pensé que estaba pendejo, pero llegando a Rusia me di cuenta que la verdad estaba. Y dije, pero no me voy a dejar, se me va a quitar. Y se le quitó. Este título era uno de sus grandes orgullos. Eso y haber tomado clases con la maestra Tatiana Strova, que por cierto dirigió a esta orquesta hace 15 años con un gran concierto. Otro de sus más grandes orgullos fue haber fundado esta orquesta, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, a la cual entregó literalmente su vida por más de 25 años. Después de su regreso a San Luis Potosí, siendo director del coro de la Escuela Estatal de Música, un día nos dijo, si le echan ganas, cabrones, en 1 año o 2 estaremos realizando giras por el país. Pero si trabajan en serio, en 5 años haremos una gira por algún lugar de Europa. Esta plática fue una profecía, pues en julio de 2001 realizamos una gira por Alemania con el coro de la Escuela Estatal de Música, gira en la cual el Garbanzo de Libra fue la interpretación del Requiem de Verdi en la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín, acompañados por la Orquesta Sinfónica Schöneberg, y siendo este el primer coro en presentarse en esa sala. Otros 2 grandes logros que le llenaban a él de orgullo fue haber dirigido a esta orquesta, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, en Viena, en un concierto sin precedentes, un concierto hermoso, un concierto en el que él se entregó y que le cobró factura, le empezaba a cobrar factura en su salud. El otro gran orgullo de él fue haber dirigido a la Filarmónica de Berlín el 13 de febrero del 2022, otra actuación que también le cobró factura a su salud. Con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, su orquesta, como él siempre lo decía, dirigió más de 1500 conciertos de gran ensamble
incluyendo ballets y óperas. Sin embargo, el día de hoy ya no contaré más de sus logros y méritos. Eso nunca le gustó a él. Si él estuviera aquí, y lo está, me estaría diciendo: no, Froilán, eso a nadie le interesa. El público viene a escuchar música, no palabras. Así que no les contaré más números. Hoy nos toca celebrar su legado, y parte de ese legado es esta maravillosa orquesta y los coros que son resultado de su enseñanza en San Luis Potosí y que hoy escucharemos. Y también celebraremos su principal pasión, la música. Maestro, agradezco la oportunidad que me dio para demostrarle mi trabajo, pero lo que más le agradezco es su sinceridad, sin pretensiones. Un día en una parranda nos dijo: el día que yo me muera, no quiero que me lloren, cabrones. Maestro, estoy tratando de cumplirme, pero hoy sí te voy a fallar. Sinfónico y de ópera, maestro Eduardo García Barrios. Hermano, no llorarte está cabrón. 45 años. El ganso para ti siempre sorprendente, siempre locuaz, siempre albulero, siempre con un ingenio realmente impresionante, con una mente clara, con una capacidad de análisis que envidiaba yo profundamente. Horas y horas de discusiones sobre el método Tanieff de contrapunto, sobre la armonía de Prokofiev, sobre la armonía de Julián Carrillo, tu afán infinito de búsqueda de una verdad artística. ¿Cómo hiciste para hacer esta orquesta? No tengo la menor idea. ¿Cómo lograste este sonido, este fraseo, esta claridad, esta comprensión musical? Solo con tu sabiduría infinita. Pero además, con tu humor, director y artista verdaderamente del pueblo. Incluso dicen narodny artista, que es lo que tú eras. Te parabas en la taquería del frente y te adoraban. Siendo un marxista consumado, uno de tus grandes amigos fue el padre que hoy ofició tu misa. Porque entendías al ser humano, y para ti eso era lo fundamental. Por eso luchabas y vociferabas y denunciabas. Increíble que en tu último concierto, sabedor de que pronto partirías, hiciste un homenaje a nuestra querida Montserrat, que acababa de morir unos días antes. Niña por la cual luchaste durante años. Ese eras tú, carnal, un luchador, un ser transparente, un animal de la galaxia, del futuro, y quedas en el corazón de todos, para siempre. Y hoy me tomo un mezcal a tu nombre. Gracias. Interviene el maestro concertista y máximo exponente del piano en Latinoamérica, Rodolfo Ritter. Sí,
siempre es difícil asistir a un lugar, a un momento que sabemos que va a llegar, que todos lo tenemos, en donde se terminen las cosas en este plano. Y más difícil cuando se trata de un hermano de la vida, un hermano de batallas, un hermano de muchas cosas. Quiero comentar que José, como lo bien lo dijo el maestro Barrios, era una persona transparente, era una persona que luchaba primero que nada porque sabía que había una trascendencia mucho más allá de lo evidente, porque la música no es solo belleza, el arte no es solo belleza, el arte es un fundamento y el arte no solo es necesario, es muy importante en la formación de la gente. A veces no lo sabemos, pero José lo tenía muy claro y quiero comentarles al respecto de un gran poeta, novelista de origen bengalí, Rabindranath Tagore, por cierto que ganó el Nobel a inicios del siglo XX. Y él decía que había varias sabidurías, decía que había una sabiduría pequeña, que era como el agua de un vaso, que es puro, que es prístino, que es claro. También decía que existía la sabiduría grande, que es impenetrable, es incontenible, es misteriosa también, como el mar. Sabemos que, bueno, él nació en San Luis Potosí, es el hijo de San Luis Potosí, que es un estado profundamente delineado en el corazón de México, geográficamente. Es un estado que mayormente es desierto, las cuartas partes. Justamente el agua es un anhelo y todos sabemos que José Miramontes fue un pianista y director, fundador de esta gran orquesta, un artista inmensamente comprometido, que dio un ejemplo de constancia absoluta y generosa. Y me parece que es muy evidente para todos quienes lo conocieron, desde el que movía las sillas, porque además José estuvo aquí con todos haciendo lo mismo, tenía esa estatura que es muy propia solo de algunas personas. Mi compadre tenía una visión como artista y como músico mucho más propia a la de un patriarca, a un padre también. ¿Cuántas veces lo podemos recordar enfrascado en actividades muy alejadas de su puesto y de su importancia? Para José el ejemplo lo era todo y era su primer fundamento como pedagogo. Fue indiscutiblemente un enorme educador. Recientemente platiqué de esto con Iracema Terrazas, con Zaira Soria, y aquí está Josué Cerón, está Vanessa, están varios músicos, cantantes en este sentido, pero también cuántas familias llegaron con él, con su mirada, con su clarividencia, para traer, para formar y para proteger, porque el arte no solamente es bello, es bueno también. Era, como les digo, siempre era fácil encontrarlo con esa humildad que es propia también de algunos grandes directivos de corporaciones, por ejemplo en Japón, que trabajan desde barrer para conocer cómo realmente puede ser una institución, uno debe hacerlo. El aplauso nunca fue algo que lo moviera, no fue el éxito inmediato tampoco lo que él buscaba, no era una búsqueda de realización para él esto. La música, como les digo, no es solamente inmensamente bella, la música y el arte son trascendentales. Y José conocía de cerca, en carne propia, conocía que el arte tiene un fundamento para el ser humano. García Lorca, un gran poeta, enorme poeta, decía con el corazón: un clamor, un ritmo es afán social y comprensión humana. He recorrido cientos y cientos de lugares, de pueblos, de ciudades, y he podido estudiar en ellos una melancolía, una tristeza que nace no solamente de la pobreza, sino también de la desesperanza y de la incultura. Los pueblos que viven solamente apegados a la tierra tienen únicamente un sentimiento terrible de la muerte, sin que haya nada que le vea hacia días claros de risa, de auténtica paz social. Yo he visto muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares llenos de cansancio y se han sentado quietos como estatuas a esperar otro día y otro, con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce un anhelo de saber o descubrir.
hombres esclavos de la muerte, sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llegue el espíritu humano. Porque en el mundo no hay más que vida y muerte. Y existen millones de hombres que hablan, viven, miran, comen, pero están muertos. Más muertos que las piedras y más muertos que los verdaderos muertos que duermen su sepultura y su sueño bajo la tierra, porque tienen el alma muerta, muerta como un molino que no muere, muerta porque no tienen amor, ni un germen de idea, ni una fe, ni una ansia de liberación. Es imprescindible en todos los hombres para poder llamarse así, buscar esa certeza. Sabemos que estamos en una época actualmente muy incierta, con una gran crisis social, humana, con problemas que parecen aparentemente sin solución. Existe un ambiente muy cercano e inminente a una guerra. La motivación de José era muy profunda, su alcance sin duda era profundamente humanista. ¿Qué es ser humanista? Amar a la humanidad, con todos sus problemas. Y la naturaleza de José a veces era inflexible, pero él estaba profundamente convencido de que la sociedad podía cambiar. Y estoy convencido también yo, como muchos de los presentes, que el arte, como lo decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Sabemos que a un padre le mueven muchos aspectos y por supuesto siempre quieren que sus hijos coman y aprendan, pero también sabemos que debe educar y de ese conocimiento dependerán muchas cosas en el futuro. Todo patriarca y padre sabe que siempre habrá resistencia y que su autoridad, pasados los años, será cuestionada. Son 25 años de esta orquesta magnífica, un ejemplo en todo el país. Una cuarta parte de un siglo, de hecho, no son pocos, marcan el inicio de esta gran agrupación y se suman logros muy impresionantes que ya se mencionaron, no solamente en el Musikverein en Viena, en la Sala de Berlín. Yo puedo decir que me sumé a algunos de esos logros con grabaciones, con primeras grabaciones que se hicieron muy importantes de patrimonio musical mexicano, que estaba esperando que algún director tuviera el valor de revisarlo y de poner a sus músicos a leer y interpretar esta música y grabarla. Obra de nuestros grandes artistas, de los que tendríamos que estar muy orgullosos. Sabemos que esta orquesta se suma a presentaciones muy importantes históricas, además de esos logros sindicales que logró, esas plazas para esta orquesta que tanto amaba. Quizá la vida de José y su legado con esta orquesta se nos presenta por primera vez de manera clara, partiendo José, de manera más clara, como la sabiduría de ese vaso que les comentaba, ese vaso claro, ese vaso prístino, puro. Lo que aún es incipiente, pero solamente podemos intuir de manera incontenible, misteriosa y profunda, como es agua del mar, de esa gran sabiduría, esa sabiduría grande está ante nuestros ojos. Que surge este mar de manera incontenible y poderosa, y será trabajo de nosotros y de quienes estamos vinculados al legado de José, del trabajo individual de cada uno de estos músicos, pero también de las autoridades. El compromiso y de las decisiones que se tomen en este momento y en adelante será fundamental para que surja y se manifieste este mar incontenible y que tenga un poder transformador. Pero eso vendrá desde ese quehacer musical que es maravilloso. Es propio del desierto, de este estado que está repleto de desierto. Es interesante, esa ansia, ese anhelo por el agua. Es simbólico. Quisiera comentar como solista de muchas orquestas, rasgos que he constatado con más de 20 conciertos o más, no recuerdo cuántos hicimos, mi compadre y yo, conciertos para piano y orquesta, y he tenido oportunidad de hacer con muchos directores y agrupaciones música. Debo de confesar que las cualidades son excepcionales de esta orquesta. Es bueno decirlo desde fuera y desde adentro al mismo tiempo. El que José cultivara un sonido propio en todos y cada uno de la orquesta y que sonara como un instrumento es uno de los grandes aciertos, a nivel internacional lo podría decir. La uniformidad y la entonación de las cuerdas en general con un sonido propio basado en la escucha de los armónicos y en la uniformidad de cada uno de ellos, sin tratar de taparse uno al otro, tratando de ser todos iguales, como debería de ser la vida, es uno de los grandes aciertos.
la calidez y el virtuosismo de las secciones de madera, también la agilidad, la entonación de los instrumentos de los metales. En fin, la definición de una estructura clara y límpida en cada obra, al servicio siempre de manera humilde en las intenciones del compositor. Pero sobre todo, la capacidad de seguir una batuta de esta orquesta. Esa capacidad está en vías de extinción, y para cambiar juntos el fuego mismo, para encontrar y crear juntos una nueva verdad. El legado de José es ahora una responsabilidad que surge de la infancia de una institución que imaginó, creó, nutrió y defendió implacablemente contra todos los obstáculos y los hilos. Obstáculos que surgen cuando se hacen actos de valentía, desde el corazón y de manera verdadera. El hacer no solo bien las cosas, sino hacer el bien con ello, y respetar así la sagrada unión de la belleza con lo bueno. Corresponde a las autoridades ahora y a las instituciones respetar ese legado y protegerlo y hacer lo propio con orgullo y trabajar desde la misma humildad y con la misma convicción que tenía José. Quiero despedir a mi amigo, mi compadre, de este plano. Él va a estar conmigo, pero de este plano lo quiero despedir con palabras mejores de todo lo que he dicho, con un poema de mi hermana. Mi hermana era también directora de orquesta, tuve la oportunidad de estar en esta magnífica agrupación, como otros tantos jóvenes artistas que tuvieron su oportunidad tanto como solistas, como directores, como cantantes, que les dio la oportunidad el maestro para que brillaran, tuvieran un momento importante en sus carreras y pudieran desarrollar su arte. Con este poema me despido. Estamos ya despidiéndonos. Dejamos lejos a la lluvia, al ocaso y a la aurora. Le decimos adiós a casi todas las cosas, al vino que se evapora, al perfume que se desvanece, al viento, al agua y a las rosas. Se le dice adiós a otro día que fenece, al inacible horizonte, al lucero y al primer amor, a la gaviota y al monte. Adiós a las cascadas, a las aves, a las flores, al vuelo de los deseos y a las alas de los besos. Ya estamos despidiéndonos. Abandonamos las tardes, las casas y las horas. Y sacudimos las manos, marchitas desde los trenes. Ya nos alejamos del granizo, de las altas torres, de las olas. Y un día también le decimos adiós a nuestro niño, a su inocente hechizo, al mejor amigo, a los hermanos. Dejamos el hogar besando a nuestros padres. Ya nos despedimos. Nos partimos en caminos, recorriendo la tierra. ¿Acaso no poseemos raíz alguna contra la implacable corriente de los sinos? Marchamos todos al olvido, llevando con nosotros nuestros silencios, nuestros versos, nuestra sagrada música, nuestro puñado de sueños. Y peregrinamos un poco más como los astros, un poco más cada jornada, hacia tus invisibles moradas, a saludarte, oh Señor, en el santuario de mi espíritu. Hace uso de la palabra el maestro Mario García Valdés, secretario de Cultura en el Estado. Muy buenas tardes. Siempre es hermoso ver el Teatro de la Paz lleno como ahora. Sin embargo, es ahora con un sentimiento de tristeza, melancolía, dolor, porque venimos a despedir, que no despediremos nunca, pero de este plano, de este cuerpo, a un querido potosino, amigo, extraordinario y talentoso músico y director de orquesta, el maestro José Miramontes Zapata. Quiero agradecer a todas y todos ustedes que están
hoy aquí en convocatoria libre. Quiero agradecer a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que lo ha acompañado por tantos años, en tantas vicisitudes, en tantos logros y momentos difíciles. A toda la comunidad artística y cultural, a su familia, por supuesto, quien generosamente nos ha permitido compartir este momento con ellos, y una familia grande de 14 hermanos, sobrinos, primos y amigos, todos quienes compartimos estos momentos de dolor. Quiero agradecer la presencia del señor secretario general de Gobierno, el maestro Guadalupe Torres Sánchez, quien nos acompaña también con la representación de nuestro gobernador, el señor Eliseo José Ricardo Gallardo Cardona. Y también al exgobernador del estado, Fernando Silva Nieto, quien, como ya escuchamos, fue parte importante en la generación del proyecto cultural de la Orquesta Sinfónica. A todas y todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Yo vi al maestro ya en los últimos días en un concierto que tuvimos, que tuvo la orquesta en el barrio de Tlaxcala, en la iglesia, el 25 de marzo. Y luego, en 2 ocasiones que fue a visitarme, pero justo hace 8 días estaba ensayando para el concierto del miércoles. Me informaron de que ya presentaba malestares, estaba muy decaído, muy agobiado, y le llamé por teléfono. Por supuesto que al principio no me contestó. En algún momento hizo alguna pausa y me respondió y dije: maestro, me dicen que se siente mal. Y la respuesta fue: estoy ensayando, señor secretario. Maestro, podemos suspender, no es necesario, haremos un comunicado y váyase a descansar, vamos a atender su salud. Y la respuesta fue la misma: estoy ensayando, señor secretario. Lo relato porque fue la otra vez que hablé con él, pero que refleja este espíritu que ya se ha dicho aquí por todos los que me antecedieron. Este amor, esta pasión por la música, por su orquesta, por este teatro de La Paz, que lo vio tantas y tantas veces, más de 1500 dijo, ¿verdad? Y lo acompañé el año pasado, estuvimos, recordarán las maestras y los maestros, estuvimos en Gilitla con un éxito extraordinario, en Ciudad Valles, porque dentro del programa que el señor gobernador ha establecido a través de la Secretaría de Cultura, se encuentra el de la descentralización de las actividades culturales. Que no todo sea aquí en la capital, que sí, por supuesto, aquí hay, aquí se hace, pero tenemos que llevarlas hacia el interior del estado. Y yo había hablado con el maestro Miramontes para que nos ayudara a poder hacer realidad este proyecto cada vez más y poder llevar la extraordinaria grandeza de la música que interpreta la Orquesta Sinfónica a otros municipios de nuestro estado, para que no solo nosotros los capitalinos tengamos el privilegio de escucharla, de verlo, sino que todos los ciudadanos potosinos tuvieran ese alcance. Incluso iban incorporando también ya modalidades contemporáneas de la música, no solo los grandes maestros de la música clásica, sino que ahora ya el repertorio ya incluía música popular, desde Juan Gabriel y otros grandes compositores mexicanos, música que le llegaba a la gente,
de José José, tuvimos también el concierto de Gilitla, esa era la temática, y el anime, por ejemplo, también hubo acompañamientos de la orquesta para obras que son atractivas para otros públicos, no solamente para los que les gustan del estilo clásico y tradicional, sino que los jóvenes, cómo incorporamos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, al gusto para la música o para las bellas artes, cualquiera que sea su manifestación, si no comprendemos y si no abrimos, si no los sumamos, si no los acompañamos en la forma en que los niños y los jóvenes también aprecian el mundo y su entorno. Tuve también la oportunidad el privilegio en el 2014, a través del Cabildo del municipio de la capital, otorgarle la presea de potosino distinguido, un rasgo que destaca y enaltece a potosinos que trascienden, no solo por su labor profesional, como en este caso la música, sino por su alto impacto social, acaso más importante. Y ahí tuve la gran oportunidad de estar mucho más cerca con él. Cuando se construía el Centro Cultural Bicentenario en la universidad, le pedí asesoría para la acústica de dicho centro y me la dio generosamente y abiertamente. De modo que el maestro ha contribuido, a veces sin que se sepa, a veces sin nada más a cambio. Contribuía con su conocimiento, con su amor por San Luis Potosí, por su generosidad para hacer, dar y estar. De modo que hoy, en esta difícil coyuntura de tener que dirigirme a todas y todos ustedes para recordarlo, para decir, como su propia hermana nos ha recordado, de un carácter recio, duro, pero forjado en la disciplina, también en la trayectoria de su vida. El maestro Miramontes, sobre todo cuando estuvo fuera de México, como ustedes saben, vivió momentos verdaderamente duros, de carencias, de dolor, de lucha, y luego superando sus momentos de enfermedad, que además, pues, por momentos eran muy, muy complicados. Pero él se mantuvo, él hacía lo que su corazón, su alma, su espíritu le marcaba. Y el ejemplo, no puedo dejar de reiterarlo, fue su última participación el miércoles 16 de abril, aquí mismo, en el majestuoso Teatro de la Paz, con su querida orquesta sinfónica para interpretar una de sus piezas favoritas, el Requiem de Gabriel Fauré. Y fue espléndido, y aún con su difícil condición, lo hizo con entereza, con profesionalismo, y nos queda ese legado, ese recuerdo, porque así fue toda su vida. Y yo recordaré esas palabras que escuché justo hace 8 días, cuando le pedí que descansaran, que se cuidaran, y me respondió: estoy ensayando. Es decir, no me esté dejando trabajar. El maestro José Miramontes tuvo el enorme privilegio de hacer del arte un servicio público, un servicio a la sociedad, un servicio a los demás, a los niños y a los jóvenes, a los que
contribuyó a formar. Y participó para mejorar, dar un nuevo aliento, una nueva esperanza a la sociedad de San Luis Potosí. Y por ello quiero agradecer a su familia, a la orquesta, a todas y a todos ustedes, por permitirnos hacer este reconocimiento que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, desde el primer minuto que le informé del fallecimiento del maestro, me instruyó para convocar a toda la comunidad artística y realizar este sentido homenaje a este ilustre potosino del barrio del Montecillo, que vivió con pasión, que se entregó con profesionalismo, que compartió con generosidad sus dones, su disciplina, sus esfuerzos para construir un legado que ha enriquecido el mundo del arte y a nuestra sociedad potosina. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje del maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno y representante personal del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Buenas tardes. Agradecemos a la familia del maestro Miramontes la oportunidad que nos da de participar en esta actividad. A los amigos, a los alumnos, a las alumnas, a los integrantes de la Orquesta Sinfónica, a las potosinas y a los potosinos que hoy nos reunimos en torno al recuerdo vivo del maestro José Miramontes Zapata. A nombre propio y en representación del gobernador del estado y del Poder Ejecutivo, les expresamos la más sentida y solidaria condolencia de parte de todos nosotros. Hoy nos congregamos en esta hora triste y solemne, unidos por el afecto profundo y el reconocimiento a quien fuera un pilar fundamental de la cultura y de la música en San Luis Potosí. Con la partida del maestro José Miramontes Zapata, nuestra tierra despide a uno de sus hijos más brillantes y más talentosos, quien dedicó su vida entera al arte sublime de la música y a formar generaciones de músicos excepcionales que hoy deslumbran en escenarios nacionales e internacionales. El maestro Miramontes no fue solo un músico de talla mundial, un pianista consumado y un director de orquesta excepcional. Fue sobre todo un visionario, un hombre que entendió desde temprana edad que la música era un lenguaje universal, capaz de transformar sociedades enteras, capaz de inspirar orgullo, identidad y sentido de pertenencia. En el año 2000, José Miramontes Zapata realizó uno de sus sueños más anhelados y también uno de sus mayores legados. Fundó la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Desde aquel momento, esta agrupación no solo llevó el nombre de nuestro estado por el mundo, desde Italia hasta Francia, desde Viena hasta Berlín, sino que también nos enseñó a cada uno de nosotros a valorar profundamente nuestro patrimonio cultural y musical. Hoy con la partida del maestro Miramontes, se cierra también un capítulo irrepetible en la historia cultural de San Luis Potosí. Su legado perdurará en las generaciones que formó pacientemente, en cada alumna y en cada alumno que bajo su dirección descubrió la belleza del arte musical, en cada músico que gracias a él aprendió la rigurosidad, la disciplina y el profundo respeto por esta arte. A su familia, a sus amigos, a sus epígonos, al pueblo entero de San Luis Potosí,
Y a todos aquellos que nos sentimos dolidos de esta pérdida irreparable, les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Que encontremos consuelo, sabiendo que el maestro José Miramontes Zapata murió como vivió, abrazado en todo momento a la música, esa tenaz melodía que llegó más lejos que ninguna, que le dio sentido a su existencia y desde que enriqueció la vida de todos nosotros. Descanse en paz, maestro José Miramontes Zapata, que su legado musical y su paso por este mundo tenga gloria eterna. A nombre propio y del gobernador del estado, y con motivo justamente de esta actividad, vamos a valorar y a recibir las peticiones para que los integrantes de la orquesta que fundó y condujo el maestro Miramontes Zapata puedan tener acceso a las condiciones de seguridad social que hoy exigen y demandan. Muchas gracias. Iniciaremos con las muertes al maestro José Miramontes Zapata, director de la Sinfónica de San Luis Potosí. Iniciamos con la primera guardia. Invitamos al oficial mayor de Gobierno del Estado, secretario de Trabajo y Previsión Social, secretario de Cultura y, por supuesto, secretario general de Gobierno, asimismo familiares de nuestro querido amigo, el maestro José Miramontes Zapata. Respetuosamente invitamos a los familiares del maestro José Miramontes Zapata.
Respetuosamente invitamos a todas y todos ustedes, los amigos, a que pasen a realizar la guardia de honor para nuestro querido maestro, nuestro querido amigo. Grupos de 6, por favor. Siguiente guardia, por favor. Siguiente guardia. Guardia siguiente.
Guardia siguiente, por favor. Guardia siguiente, por favor. Siguiente guardia. Adelante con la siguiente guardia, por favor. Siguiente guardia, por favor. 4 personas de cada lado se tocan la mano.
Siguiente y última guardia, las personas que restan, si me hacen favor de pasar. Invitamos a los presentes, ponerse de pie y rendir un minuto de aplausos para uno de los mejores músicos de San Luis Potosí, fundador, director y alma de la Orquesta Sinfónica del Estado, quien batuta en la nación hermano logró gracias a nuestro Estado destacar con fuerza, pasión y elegancia en los escenarios nacionales e internacionales más importantes en el mundo de la música. Fuerte el aplauso para el maestro, nuestro amigo, José Miramón.
Señoras y señores, el gobierno del Estado de San Luis Potosí rinde homenaje al maestro José Miramontes Zapata, fundador y director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Nos despedimos con el reconocimiento de todas y todos los potosinos. Descansen en paz. Hasta siempre, maestro. Descanse en paz. Dejaste un legado por nosotros. Hasta siempre. Muchas gracias. Estamos únicamente agradecer el pueblo que valga en favor de su asistencia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias.